Bienvenidos, esto es Teoría de la Computación. En esta ocasión vamos a presentar los autómatas a pila o Push Down Automata o PDA por sus siglas en inglés o AP por sus siglas en español. Empezamos con la definición formal de los autómatas a pila. Son una tupla de 7 componentes. El primer componente, Q, es el conjunto finito de estados. Sigma, conjunto finito de símbolos de entrada o alfabeto. Gamma es el alfabeto finito de la pila, entonces tenemos 2 alfabetos. Delta es una función de transición, pero ahora con 3 componentes de parámetros de entrada y da como salida un par ordenado en un conjunto donde Q es un estado, A es un símbolo de sigma o la cadena vacía, X es una palabra compuesta de símbolos de la pila y P es otro estado como Q. Gamma es otra palabra compuesta de símbolos de la pila. Entonces tanto gamma como X pueden ser también palabras vacías. Q0 es el estado inicial del autómata a pila. Z0, el símbolo inicial de la pila, o también se conoce como el fondo de la pila, y decimos que Z0 es un elemento del alfabeto de la pila. F es el conjunto de estados de aceptación y es un subconjunto de Q. Entonces, como ejercicio, ¿qué diferencias tiene un autómata a pila con un autómata finito no determinista con transiciones epsilon? Gráficamente lo vemos como pues una caja negra, o que le podríamos llamar unidad de control. Ahí es donde se toman las decisiones de qué hacer. Entonces el autómata recibe como entrada una tupla de 3 componentes, es decir, un estado, un símbolo que puede ser también la palabra vacía y una cadena compuesta de símbolos de la pila, incluso la cadena vacía. Una vez que recibe la entrada, consulta la pila, escribe en ella o borra o añade y da una decisión, aceptar o rechazar. Bueno, entonces tenemos una estructura de datos que se llama pila. Habrán visto en alguna de las materias de estructuras de datos el famoso LIFO, last in, first out, de manera como se organizan los datos en una pila. Entonces el último que entra es el primero que sale. Todo entra en esta pila, es el fondo de la pila y el fondo lo podemos etiquetar con un Z0, que es un elemento de los símbolos de la pila, y X decimos que es lo que contiene la pila en la cima en ese momento. Bueno, una vez que ya ha manipulado el autómata la información tanto de toda la entrada como del manejo de la pila, pues da una decisión si se acepta o se rechaza esa palabra como parte del lenguaje, el lenguaje que denota este autómata pila. También decimos que gamma es la cadena que reemplaza a X, porque una vez que recibe como entrada una X, ¿sí?, que es la cima de la pila, entonces la función de transición delta va a pasar a un nuevo estado P, que puede ser el mismo que Q, el mismo estado Q o diferente, y además va a escribir en la cima de la pila a gamma. Por eso decimos que gamma es la cadena que reemplaza a X. Entonces vamos a tener una tabla de transiciones como la que se muestra en la esquina superior derecha, y la función de transición la podemos expresar como una notación funcional. Entonces es el producto cruz de Q con el conjunto de símbolos de entrada unido con el conjunto que contiene la palabra vacía, cruz gamma estrella, es decir, palabras compuestas del alfabeto de la pila, incluyendo la cadena vacía. Entonces de estos producto cruz es de donde viene la tupla de 3 componentes de entrada como parámetros. En la función delta relaciona ese dominio con este codominio. El codominio es el producto cruz entre el conjunto de estados y el conjunto que contiene cadenas, incluyendo la vacía, compuestas de los símbolos de la pila. Otra nota es que si gamma es igual a X, entonces la pila no cambia. Recordemos que en la lámina anterior decíamos que gamma es lo que reemplaza a X. X es lo que se está leyendo en ese momento en la cima de la pila y se va a reemplazar por lo que valga gamma. Por eso dice que si gamma es lo mismo que X, entonces se entiende que la cima de la pila no cambió. De hecho, toda la pila no cambió. Pero si
gamma es igual a yz, entonces x se reemplaza por z y y se introduce. Entonces supongamos que aquí tenemos x en la cima y luego decimos que gamma es igual a yz, pues entonces lo que tendríamos en la cima de la pila sería una y. ¿Por qué? Porque en lugar de la x ahora va a estar una z y arriba de la z una y, que fue lo que se introdujo. Por eso dice que si gamma es igual a yz, entonces x se reemplaza por z y se introduce la y. Al introducirlo al final quiere decir que pues quedó y en la cima. Bueno, ¿cómo leemos entonces la tabla de transición, que es la que tenemos aquí en la esquina superior derecha? Decimos en la primera columna es el conjunto de estados, es decir, todos los estados van a estar en esa primera columna y van a componer el primer parámetro de nuestra función de transición. Segundo parámetro es la A, es decir, un símbolo del alfabeto de entrada incluyendo la cadena vacía. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en este renglón donde Q mayúscula representa el conjunto de todos esos estados y el estado que estamos leyendo en este particular, en este renglón, es Q0. Después lee como entrada un epsilon, es decir, la cadena vacía, y se ve en la cima de la pila un Z0, es decir, el fondo de la pila. ¿Qué hacer en ese caso? Pues el siguiente movimiento, es decir, de Q0 pasamos a Q1 y el Z0 se queda sin cambios. Es así como vamos leyendo la función de transición en una tabla, pero este es un ejemplo, como podríamos ir pasando en un autómata a pila con tres estados, es decir, el Q0, después por aquí viene el Q1 y por aquí el Q2. Bueno, entonces un autómata a pila es un autómata finito no determinista con transiciones epsilon. Es lo que habíamos preguntado, cuál diferencia habría entre este último autómata y los que estamos viendo ahora. Pues una de esas diferencias es que ya ahora tiene una pila en la que se puede almacenar una secuencia de símbolos. Esa es su principal diferencia y eso quiere decir que ya tiene una memoria. Esta unidad de control, que nada más lo que teníamos en ese autómata finito no determinista con transiciones epsilon, solamente veíamos la caja negra, no veíamos esta pila. Entonces es una de las mayores diferencias. El autómata pila entonces puede recordar una cantidad ilimitada de información, porque pues aquí nunca dice de qué tamaño tenga que ser la pila, es ilimitada. Los autómatas a pila reconocen todos los lenguajes de libre contexto y solo esos. Aunque existen algunos otros que no son de libre contexto, por ejemplo, este otro lenguaje que dice 0 a la n, 1 a la n, 2 a la n, es decir, palabras que empiecen con ceros y n ceros, concatenada con n unos, concatenada con n dos, y cada una de las n's va a ser mayor o igual a 1, es decir, el mismo número de unos, de ceros y de dos. Bueno, ¿qué sucede en cada una de las transiciones que veíamos en la tabla de transiciones, en el diagrama este que seguimos recuperando? Entonces, en una transición se consume de la entrada un símbolo o bien la palabra vacía, que eso es lo que viene en el segundo parámetro de la función de transición delta. Entonces se consume una entrada A y esa A puede ser un símbolo o bien una palabra vacía. Se pasa a un estado, esa es otra de las características que sucede en una transición, ¿verdad? Se pasa a un estado, ¿verdad? Del estado Q al estado P. Y tercera acción es que se reemplaza el símbolo de la cima, es decir, esta X, por una cadena que podría ser epsilon, que correspondería a un pop. Tenemos ya ahora tres casos para esta cima de la X. Que no cambie es un caso, el otro caso es que se reemplace por otra cadena, y tercero es que se reemplace por la cadena vacía. En tal caso haríamos un pop y ya esta X no se vería, sino lo que venga debajo de la X en esta celda. Por ejemplo, ¿cómo codificaríamos el autómata pila para el lenguaje que consiste en el conjunto de cadenas W concatenada con la reversa de esta W? Ya habíamos visto esta notación, ¿verdad? Tal que W está en este conjunto de palabras compuestas de ceros o de unos, o bien la cadena vacía por esta cerradura estrella. Entonces, ejemplos W nada más, sin concatenarlas con W a la R, pues está la epsilon, el 0110, el 01, el 0101, 0001, etc.
cualquier palabra de cualquier combinación de los símbolos ceros y unos, y además la cadena vacía. Y ejemplos de cadenas de W concatenado con su reversa, pues es el mismo epsilon 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Entonces ahí está como 0, 1, 1, 0, que es este, es un palíndromo, pues entonces aquí 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 sigue quedando como palíndromo. Después, por ejemplo, este 0, 1 con su espejo, ¿verdad? 1, 0, o el otro 0, 1, 0, 1 concatenado con su espejo 1, 0, 1, 0, o este otro que es 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 concatenado con su reversa o su espejo 1, 0, 0, 0, etc. Entonces, ¿cuál es la gramática de contexto independiente que deriva a dicho lenguaje? Entonces, pues puedes usar la pausa para tomarte 5 minutos y programar esa gramática que derive a este lenguaje. Ya hemos hecho ejercicios de gramáticas, ya también hemos trabajado con sus reglas de producción, entonces podrías definir una gramática que reconozca este lenguaje y después vamos a ver cuál sería el autómata pila que reconoce este mismo lenguaje. Y pues esa es una evidencia de que un autómata pila es equivalente a una gramática de libre contexto. Es decir, ambos reconocen los mismos lenguajes y por lo tanto podemos traducir de uno a otro. Ya habíamos de hecho diseñado una gramática que deriva a un lenguaje parecido, del palíndromo, ¿verdad? Entonces son las gramáticas de libre contexto y los autómatas a pila equivalentes. Y ahora, después de estos 5 minutos para diseñar la gramática, ahora tómate otros 20 minutos para diseñar el autómata pila que reconocerá dicho lenguaje. Todavía no vemos cómo lo vamos a representar gráficamente, pero mientras podrías diseñar este autómata a pila, lo podrías diseñar mediante la tabla de transiciones como la que vimos en las láminas anteriores. ¿Cómo codificar el autómata pila para ese lenguaje? Dice, algunas pautas para ello son que las que están aquí señaladas con los guiones. Entonces se comienza en Q0, suponemos que W no ha finalizado para ver su reflejo. Se almacena una copia de los símbolos leídos. Ese es cuando comenzamos en el estado Q0. Digamos que tuviéramos una palabra como 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces dice aquí que se comienza en el estado Q0 y suponemos que W no ha finalizado para ver su reflejo. Entonces W estaría en estos dos primeros símbolos y suponemos que no ha finalizado todos los símbolos de la W y permanecemos entonces en el estado Q0 y se va almacenando copia de los símbolos leídos, ¿verdad? ¿Dónde los vamos almacenando? En la pila. Entonces, primer símbolo leído en este cuadro rojo pues sería el 1, lo almacenamos en la pila. Segundo símbolo leído, el 0, y lo volvemos a almacenar en la pila. En ambos casos estamos suponiendo que no habíamos finalizado de leer W completa y por eso los almacenamos en la pila. Ese sería un estado. Otro estado dice, en cualquier momento se puede suponer que W ya ha finalizado y se ha comenzado a leer el reverso de la W. Entonces cuando supongamos eso, el final de W estará en la cima de la pila, ¿sí? Como es en este caso. Ya aquí está la pila y vemos que en efecto en la cima de la pila está el 0 y entonces dice en ese momento, ese estado, dice en cualquier momento se puede suponer que ha finalizado y se comienza a leer W en reversa. El final de W estará en la cima de la pila. Ahora en tal circunstancia pasamos al estado Q1, ya no en el Q0 sino en el Q1. Y como el autómata pila es no determinista, entonces podemos suponer que hemos visto el final de W y también podemos continuar en el estado Q0 almacenando entradas, ¿verdad? Entonces, como es no determinista, también podríamos haber supuesto eso y empezar a leer la cadena W al revés, o bien seguir almacenando en la pila el siguiente símbolo de entrada. Eso es lo que nos dice aquí esta parte. Que también podemos continuar en el estado Q0 almacenando entradas, es decir, por eso habríamos almacenado el 0 ahí, sobre el 0 que ya estaba, o bien pasar al estado Q1, que sería
otro estado. Bueno, entonces dice, ya estando en ese estado Q1, se compara el símbolo de entrada con el símbolo de la cima. En una de esas ramas, que era antes de haber almacenado este 0, vamos a quitarlo, se comparan el símbolo de entrada con el símbolo de la cima, es decir, vamos a comparar si este símbolo de la cima, que está en verde, es igual a la nueva entrada, que sería este verde. Ahora, ¿qué pasa? Si son iguales, entonces se desapila el símbolo de la pila, es decir, este que estaba en el cuadro verde, lo borramos. Y se lee el símbolo de la cadena y continuamos. Es decir, leemos este símbolo de la cadena y continuamos, lo consumimos. Pero ¿qué pasa si no hubieran sido iguales? Entonces no habríamos llegado al final de la W, que sería esta otra circunstancia, digamos esta otra pila. ¿Qué habría pasado si tuviéramos en lugar del 0 el 1 en la cima de la pila y ya suponemos que W ha finalizado y que hemos comenzado a leer la W al revés? ¿Qué haríamos? Compararíamos si el símbolo de entrada, es decir, este 0, es igual a la cima de la pila, es decir, un 1. Vemos que no son iguales, entonces fue porque supusimos mal de que ya habíamos llegado al final de W y entonces esta rama pues se pierde. Ahora, ¿qué pasa en otro tercer escenario donde no teníamos ni 0 en la cima ni 1 en la cima, sino nada? Es decir, la pila está vacía, podríamos decir que hemos leído W concatenado con su reversa y se acepta la cadena. Entonces aquí arriba ponemos en este ejemplo algunos otros ejemplos que ya habíamos platicado en la lámina anterior de cadenas que son aceptables en este lenguaje de W a la R, es decir, el epsilon, el 0110, 0110, el 0110 y todos estos y más todavía. Aquí en la parte superior derecha estamos recapitulando cuál es la definición del autómata, es decir, qué componentes integran esta tupla de 7. Y mientras que nos aprendemos cuál es el orden de ellos, y vamos a ver entonces cómo codificamos este autómata pila que acepte ese lenguaje de la lámina anterior. Una solución es la que propone el autor, es decir, un autómata de 3 estados que le llamó Q0, Q1 y Q2. Después el 0 y el 1 como símbolos de entrada únicos, es decir, 2 símbolos de entrada, sigma. Luego el conjunto de símbolos de la pila va a ser el 0 y 1 que coincide con el alfabeto de entrada y además el Z0 que es el fondo de la pila. ¿Cómo sabemos que Z0 es el fondo de la pila? Pues porque está en el penúltimo componente. Penúltimo componente le puso Z0 como aquí también, ¿verdad? Pudo haber puesto otra cosa, ¿verdad? Con otro nombre. Ese es el conjunto de símbolos de la pila. Después sigue la función de transición delta, que esa solamente la dejamos ahí indicada y más abajo la desarrollamos. El Q0, que es el estado inicial. ¿Cómo sabemos que es el estado inicial? Porque ya va en la antepenúltima posición de la tupla, ese es el estado inicial Q0, luego Z0, que es la penúltima posición de la tupla, es el fondo de la pila, y en la última posición es el conjunto de estados de aceptación F, en este caso vamos a decir que es el Q2 nada más, en ese conjunto. Ahora, ¿cómo definimos a delta? Bueno, pues como esta tabla de transiciones, por eso aquí tiene ese título, esa tabla delta. Entonces, ¿cómo la desciframos? Decimos, como habíamos escrito el borrador de la lámina anterior, decíamos, en el estado Q0, pues están todas estas combinaciones, ¿sí? Es decir, en Q0 podemos leer como entrada un 0 o un 1, ¿sí? O un epsilon, todas esas combinaciones. Bueno, ¿qué pasa con un 0 y leyendo el fondo de la pila, es decir, Z0? Bueno, pues decía, pues síguelo apilando porque pues no has llegado al fondo, no has llegado a leer toda la palabra completa, a menos que fuera la palabra vacía, ¿verdad? Entonces,
Nos quedamos en estado Q0 y apilamos el 0 que habíamos leído como entrada. Es decir, en la pila ya no vamos a ver en la cima el Z0, sino el 0. Y abajo del 0 está el Z0, como aquí lo dice el movimiento. Eso es lo que está diciendo aquí en esta notación. Es decir, la X, que era el Z0, en este primer renglón lo vamos a sustituir por gamma, que es 0, Z0. Gamma es una cadena compuesta de símbolos de la pila, que puede incluir la cadena vacía. Bueno, ¿qué pasa en el segundo renglón? Estamos en el Z0, pero teniendo como entrada un 0 en este primer renglón. Ahora en el segundo renglón, lo mismo, pero ahora como entrada un 1. ¿Qué pasa al leer un 1? Pues lo mismo, ¿verdad? Decía la lámina anterior en el borrador que permanecíamos en el estado Q0 y solamente apiláramos el 1. Entonces estamos suponiendo todavía que no hemos leído el final de la palabra W. Por eso hemos estado apilando. Entonces todas estas combinaciones es estar apilando. Entonces se pasa 0 en la cima de la pila y leemos un 1. Lo apilamos y entonces encima de la pila vamos a tener un 1 y abajo de ese 1 la Z0. ¿Qué pasa si leemos un 0? Pero en lugar de leer la cima de la pila un 0, leemos un 0 o un 1. Pues igual los apilamos. Apilamos un 0 y el 0 que tenemos en la cima. Entonces por eso nos quedará un 0 abajo del 0. ¿Qué tal si hubiéramos leído un 0 pero en la cima un 1? Entonces pues lo apilamos el 0 y nos queda el 0 en la cima y el 1 abajo. 0, 1. Eso es leyendo un 0. ¿Qué habría pasado leyendo un 1? Pues también lo apilamos. Entonces un 1 pero un 0 en la cima. Entonces nos queda un 0. Un 1 pero un 1 en la cima. Entonces lo apilamos y nos queda un 1 debajo del otro 1. ¿Qué pasa si estando en ese estado inicial hubiéramos leído un epsilon? O en otras palabras, en cualquier momento estando en Q0, vamos a cambiar al Q1 y dejamos el Z0 sin cambios, el fondo de la pila. Entonces ahí se estaría suponiendo que a lo mejor la palabra W es una cadena vacía, o bien a lo mejor ya acabamos de leer y de comparar todas las palabras W junto con su reserva. Eso es lo que nos quiere decir este rendidor. Bueno, eso es leyendo un Z0 en la cima, pero ¿qué si tal vez le llevamos un 0 en la zona de la pila y un epsilon como entrada? Es decir, la cadena vacía. Estando en el estado Q0 leemos nada, es decir, la palabra vacía. Luego en la zona de la pila tenemos un 0, pues pasamos al estado Q1 sin cambios, igual que en el renglón anterior. ¿Y qué pasa con la palabra vacía leyendo el 1? Pues es similar al renglón previo. Bueno, con esto terminamos estado inicial Q0 y todas las posibles entradas y lecturas en la zona de la pila. ¿Qué pasa en el estado Q1? Era cuando ya habíamos supuesto que leímos la palabra completa W y es donde vamos a empezar a desapilar y comparar, que cuando son iguales desapilamos, es decir, leemos un 0 de entrada y luego leemos un 0 en la cima de la pila. Esto quiere decir que son iguales, por lo tanto nos quedamos en el estado Q1 y desapilamos con el epsilon, es decir, este epsilon sustituye este 0. ¿Qué le pasa al estado Q1 leyendo de entrada 1 y un 1 en la cima de la pila? Pues lo mismo que en el renglón pasado, nos quedamos en el estado Q1 y desapilamos el 1 con epsilon. Otra alternativa de esta otra combinación es estando en estado Q1, pero en lugar de leer 1, 0, leemos epsilon y tenemos un Z0 en la cima de la pila, pues se queda sin cambios el estado Q1 en la pila y pasamos al estado Q2, que ya sería el estado de aceptación. Bueno, ¿cómo haríamos el diagrama de transiciones y cómo comprobaríamos que acepta la palabra 1001 y 101? Tómate 10 minutos e intenta construir el autómata igual con grafos. Bueno, después de que ya hayas intentado hacer este autómata, pues esto es como se vería. Es una de las soluciones para representar este lenguaje. Esta es la que nos da el autor. Dice, este es el estado inicial, el estado Q1. Leyendo un 1 como entrada y leyendo un 1 en la cima de la pila,
lo apilamos y nos quedamos en el estado Q0. Y ya tendríamos un 1 en la cima de la pila sobre otro 1. Representa este renglón. Luego tenemos un 1 como entrada y leyendo un 0 en la cima de la pila, nos quedamos en el estado Q0 y apilamos el 1. Entonces tendremos un 1 sobre un 0. Así con el resto de transiciones que se ven aquí. ¿Qué pasa cuando tenemos epsilon como entrada y z0 en la cima de la pila? Pues se queda sin cambios y pasamos al estado Q1, que es lo que vemos aquí en la tabla. Por eso hay una flecha del estado Q0 al estado Q1 y así con los demás. Entonces, como dijimos, lo que está encerrado en rojo son las transiciones en el grafo y las transiciones en la tabla delta que representa la flecha circular sobre Q0. Estos dos cuadros rojos son las transiciones en el grafo y las transiciones en la tabla delta que representa la flecha de Q0 a Q1. Ahora tenemos esta presentación del autómata, pero ¿cómo veremos gráficamente las transiciones? Vamos a suponer que de entrada leemos un 0 y en la cima de la pila tenemos Z0. Es decir, la cima de la pila es el fondo de la pila. Estamos en el estado Q1. ¿Qué hacemos? Pues lo que nos dice la tabla. Nos quedamos en Q0 y apilamos el 0 de entrada sobre Z0. Por otro lado, supongamos que leemos un 1 y en la cima de la pila tenemos Z0. Entonces nos quedamos en Q1 y apilamos el 1 de entrada sobre Z0. Y así con los demás. Ahora tenemos de entrada un 0 en el estado Q0 y leyendo un 0 en la pila. ¿Qué hacemos? Lo volvemos a apilar y nos quedamos en Q0 como nos dice la tabla. Otro caso sería si teniendo ese mismo 0 en la pila encuentra un 1. Entonces el 0 se apila y seguimos en el estado Q0. En caso contrario de leer un 1 teniendo un 0 en la pila, pues se hace lo mismo, se apila sobre el 0. ¿Qué habría pasado leyendo un 1 y teniendo un 1 en la pila? Exactamente lo mismo. Se apila sobre el otro 1 y nos quedamos en el estado Q0. En cambio, teniendo de entrada epsilon y Z0 en la pila, es decir, recibiendo la cadena vacía y teniendo vacía la pila, entonces, según nuestra tabla de transiciones, debemos pasar al estado Q1 sin cambios en la pila. En caso de recibir una cadena vacía y tener un 0 en la cima de la pila, se hace lo mismo, se pasa al estado Q1 sin cambios en la pila. Y por último, si se recibe una cadena vacía y se tiene un 1 en la cima de la pila, se hace lo mismo. Se pasa al estado Q1 sin cambios en la pila. Estando en el estado Q1, si nosotros leyéramos un 0 y tuviéramos un 0 en la cima de la pila, entonces ambos ceros se apilan. Por otro lado, otra combinación sería teniendo un 1 en la pila y recibiendo otro 1, pues pasaría lo mismo que en el caso anterior. Ambos unos se apilarían. Por último, recibimos una cadena vacía y tenemos la pila vacía. Entonces pasamos a Q2, que ese es el estado de aceptación. Por lo tanto, la palabra fue aceptada por el autómata. Nota: aunque los renglones son consecutivos, no significa que deba haber un orden de programación ni de ejecución. Únicamente se agrupó de esa manera con fines educativos. Bueno, esa fue una demostración visual e informal de cómo es el procesamiento de una palabra. Para demostrarlo de manera formal se requiere una descripción instantánea o configuración. Aquí, en la esquina superior derecha, tendremos anotada, mientras lo aprendemos de memoria, esta manera de transición del autómata de pila. Pues, ¿qué es una descripción instantánea? Pues es una tupla de 3 componentes. Q es el estado, W es la cadena que falta por leer y gamma es el contenido de la pila. La cima se muestra a la izquierda de gamma y en el fondo a la derecha. Ya que tenemos bien descrito esta configuración,
podemos decir que dada esta transición entre Q a P, leyendo de entrada una A y leyendo de la cima de la pila X, entonces vamos a pasar a un estado P y la X pasa a ser alfa. Para todas las cadenas W de sigma asterisco, es decir, símbolos de entrada, y beta, es decir, símbolos de la pila. Entonces vamos a tener una descripción instantánea que va del estado Q al estado P. Estamos leyendo la palabra AW y terminamos porque AW cambió a W, es decir, consumimos un símbolo de la W. Aquí dijimos que A es un elemento del conjunto del símbolo de entrada o bien la cadena vacía. Y luego estamos leyendo la cima de la pila, es decir, tenemos en la cima de la pila X. Esto significa que tenemos una X encima de una beta. Y bueno, toda esa pila va a ser cambiada por esta alfa beta. Y así es como nos queda entonces la descripción instantánea, ¿verdad? Con esta nueva pila, cima de pila. Bueno, y también vamos a introducir este operador de derivación que decimos que es en 0 más pasos o en 0 más movimientos del autómata a pila. Y bueno, todo esto que acabamos de aprender en esta lámina, pues lo vamos también a considerar en esta esquina superior derecha para irnos acordando cómo va una configuración. Leemos el estado Q, que es lo que nos dice aquí arriba, Q, y luego la palabra completa AW y la cima de la pila X seguida por beta. Deriva en un paso, porque aquí no tenemos ninguna estrella como acá, deriva en un paso a esta nueva configuración, es decir, el estado P, que P puede ser igual a Q o diferente. Esta palabra W, que es el sufijo de AW, es decir, consumimos el primer símbolo de la palabra AW, es decir, A. Y la cima de la pila que veíamos como X es reemplazada por alfa. Y todo lo que venga abajo. Aquí vamos a ver lo que es la descripción instantánea con este ejemplo del autómata que ya vimos. Ejemplo, acción del autómata de pila para la entrada 111. En este caso, la palabra W es 11 y W al revés es 11. Por lo tanto, tenemos que W por WR es igual a 111. Ya sabemos que esa palabra será aceptada, porque la palabra W es igual a su inversa. Lo que tenemos que hacer es describir cómo acepta esta palabra. ¿Cómo lo haces? Iniciamos en Q0, leyendo la palabra completa y empezando a leer el fondo de la pila Z0 en 0 o más pasos. Nos deberá llevar al estado Q2, que es de aceptación. La palabra deberá estar agotada y tener Z0 en el fondo de la pila. Date 15 minutos e inténtalo tú mismo. Por ejemplo, esta primera configuración sería estando en Q0, teniendo a lo mejor 111 y que ya se haya leído un símbolo, por lo que aparecería junto a la pila, y continuando así hasta terminar la palabra. Recuerda, llegamos a Q2, la palabra ha sido agotada y no hay nada en la pila. Ahora, ¿cómo funciona este autómata? Tenemos 1, Z0 en esta pila. ¿Qué hacemos? A este 1 le hacemos push, que es esta transición. Supongamos que ya leímos la palabra W, que recordemos es 11. Ahora tenemos que leer el resto de la palabra. Vemos que este 1 es igual al otro 1, así que hacemos pop. Encontramos otro 1 en la palabra que es igual al 1 de la pila, así que nuevamente pop.
Nos queda Z0 en la cima de la palabra. Así que pasamos a estado Q2 y terminamos. Supongamos que ya te tomaste 15 minutos. Pues aquí vamos viendo las transiciones de cómo vamos pasando de un estado a otro. Cómo consumimos carácter por carácter de nuestra palabra de entrada. Por ejemplo aquí, esta transición, la segunda que vemos del autómata, que está en el estado Q0, lee como primer símbolo 1 y Z0 en la cima de la pila. Pues consumimos ese 1. Entonces ahora en lugar de tener 4 unos tenemos 3. Pasamos ese 1 a la pila, Z0 se queda igual y hacemos push al 1 que leímos. Entonces decimos Z0 permanece sin cambios, que es beta, y lo que tenemos en X lo sustituimos por alfa, es decir, lo apilamos. Y por eso nos queda que en la cima tenemos ese 1 y abajo de ese 1 está Z0. Esa es una opción, pero como no es un autómata determinista y acepta la cadena vacía, pues otra opción sería cambiarse al estado Q1 cuando estás leyendo un epsilon como entrada. Teniendo en la cima Z0, la dejamos como está y es lo que tenemos en esta descripción instantánea. Y así con los demás. Estando en estado Q1 leyendo epsilon y Z0, que es lo que se tiene precisamente aquí, se deja así tal cual. Y pasamos al estado Q2, que es de aceptación, pero no lo hubiéramos podido aceptar porque necesitaríamos que esta palabra fuera vacía y no lo es. Entonces esa rama desaparece. Bueno, aquí está el resto del ejercicio. Más o menos así te debió quedar. En caso de que no, revisa lo que te falta.